Saludos, mi nombre es John Michael Castaño Marulanda, código 1093-225-467 del curso Sistemas de Comunicaciones. En el siguiente informe vamos a realizar lo que es la sustentación de la práctica simulada de la tarea número 4. En la tarea 4, en el punto número 1 tenemos diseño y simulación de modeladores análogos, empleando el software Simulink de MATLAB y LiveScript de MATLAB. Y vamos a hacer primero una modulación de amplitud. Con base al esquema de la figura número 1, tomar la amplitud de la señal portadora V sub C como 10 más A1, la frecuencia de la señal moduladora F de sub M como 30 por A2 kHz y la frecuencia de la señal portadora F sub C como 900 por A2 kHz. En la simulación varíe la amplitud de la señal de moduladora y obtenga las siguientes gráficas. Vamos a tener una modulación del 80%, del 100% y del 100%, que es una sobremodulación. En este caso, lo que vamos a hacer es presentar la señal moduladora, la portadora, la onda modulada y la envolvente AM por medio de un osciloscopio. Esta es la figura número 1, la cual nos muestra por medio de bloques de Simulink un ejemplo de lo que es un modulador AM. Y para el siguiente ejercicio entonces tenemos en base esa fórmula que es para poder crear nuestro modulador AM. En el enunciado tenemos dos variables, que es A1, que en este caso va a ser el número 7, y A2, el número 67. Ambos números corresponden a mi número de cédula. Los parámetros son la amplitud de la portadora V sub C, quedaría entonces en 17, la frecuencia portadora 60.3 kHz y la frecuencia moduladora será de 2.01 kHz. Los índices de modulación, que son M igual a la frecuencia de la moduladora sobre la frecuencia de la amplitud de la portadora. Tenemos entonces estas amplitudes del 80%, del 100% y del 120%. Vamos a ver entonces cómo se vería esto en MATLAB. Tenemos entonces aquí los parámetros generales, la amplitud de la portadora, frecuencia de la portadora, frecuencia de la moduladora, un tiempo estimado con alta resolución, los índices de modulación 80, 100 y 120%, y realizamos entonces las señales, la modulación con respecto a la ecuación que vimos anteriormente, igualmente la envolvente, y graficamos nuestras señales. En estas señales entonces podemos ver que tenemos una señal, la señal moduladora, la portadora y el comportamiento de la señal modulada. En el 80%, que correspondería a una amplitud del 13.6%, podemos ver entonces que esta amplitud en la señal no llega a tocar el 0. Cuando tenemos un 100% de la modulación, es decir, de 17, la señal modulada con amplitud 17, vemos entonces que nuestra señal modulada llega hasta el 0, igualmente que la envolvente, y cuando tenemos una sobremodulación, en este caso del 20.4, que corresponde al 120%, tendríamos entonces una señal sobremodulada y vemos que empieza a crearse una distorsión en la señal modulada. Ese ejercicio también lo podemos ver directamente en bloques de Simulink. Lo vemos de esta manera. Entonces, creamos nuestros bloques en base a la figura número 1, donde tenemos aquí la señal moduladora y la portadora y la moduladora, y con las ganancias que vamos a tener en este caso del 13.6%, del 17% para el 100% y del 20.4% correspondiente al 120%.
Vamos a hacer el ejemplo aquí rápidamente con la amplitud de 17, o sea, del 100%. Abrimos. Listo. Y tenemos entonces acá la siguiente gráfica, que corresponde a lo siguiente. La onda senoidal, esta de color amarillo, sería entonces nuestra señal moduladora. La señal azul sería la portadora. Esta anaranjada entonces es nuestra modulada AM y su envolvente aquí en el color verde. ¿Listo? Entonces podemos ver que tiene un mismo comportamiento como lo veíamos en el live script. Ahora vamos a ver el punto número B. Quitemos nuestros pantallazos con las evidencias. En el punto número B, en el punto B, nos piden diseñar mediante LiveScript o MATLAB Simulink modulador de frecuencia FM. En la modulación de frecuencia, la portadora varía en función de la amplitud de la señal moduladora, a diferencia de la AM, donde varía la amplitud. Y la fórmula básica es esta, donde A sub C es la amplitud de la portadora, F sub C es la frecuencia de la portadora, que en ese ejercicio será de 50 kHz, la señal moduladora, que es MDT, y K sub F, que es la sensibilidad a la frecuencia, o sea, el factor de desviación, y en ese ejemplo va a ser 2pi por 7500. Bien, vamos a ver este ejercicio acá en LiveScript, donde podemos ver, entonces tenemos nuestros parámetros generales, la frecuencia de la portadora, todo lo que vimos en el documento, las ecuaciones de la señal moduladora y la señal FM, y graficamos. Entonces, en nuestra gráfica podemos ver que tenemos una señal moduladora, en este caso de una amplitud 1, y la señal modulada en frecuencia empieza a tener diferentes frecuencias con respecto a la señal que está entrando, en este caso la señal moduladora. Tenemos aquí también el ejemplo en Simulink. En el punto número C nos piden que diseñe mediante bloques de Simulink y LiveScript en MATLAB un modulador de fase PM y explicar los resultados paso a paso. Tenemos entonces el modulador de fase, la cual tiene como fórmula básica la siguiente, donde A sub C es amplitud de la portadora, F sub C frecuencia de la portadora, en este caso es 50 kHz también, MDT, que es la señal moduladora, en este caso que vamos a utilizar 2 kHz de la senoidal, y K sub P, que es la sensibilidad en la fase dada en radianes. Listo. En nuestra modulación de fase, tenemos aquí nuestros parámetros, las ecuaciones que dan nuestro modulador y la gráfica de las señales. En este caso, ¿cómo se comporta la señal? Tenemos entonces una señal moduladora, una portadora, en este caso la estamos viendo aquí no modulada, y la señal con respecto a la modulación, esta portadora tiende a comprimir su fase. Vemos aquí entonces una señal más comprimida y en algunos puntos también se ve más amplia con respecto a la señal moduladora.
Listo, entonces nuestros pantallazos. Acá en Simulink también tenemos lo mismo. Hacemos nuestros bloques con respecto a la fórmula y vemos entonces también acá que la señal moduladora lo que hace es variar esa fase en nuestra señal portadora. En el punto número 2 tenemos el diseño y simulación de moduladores digitales y nos piden en este caso realizar una multiplexación por división de frecuencia o división de tiempo o división de longitud de onda. En este ejercicio tomamos entonces como ejemplo y vamos a ver la multiplexación, en este caso TDM, que es por división de tiempo. Vamos a presentar entonces acá algunos parámetros de muestreo y tiempo de funcionamiento, las tres señales. Agrupamos estas señales, entonces aquí tenemos estas amplitudes, ¿sí? Y lo que vamos, perdón, las frecuencias, no son amplitudes, son frecuencias de 50 Hz, canal 2 que va a ser de 100 Hz y el canal 3 que va a ser de 200 Hz. Realizamos nuestro multiplexor por división de tiempo y graficamos, y nuestra gráfica se ve de la siguiente manera. ¿Cómo funciona una multiplexación? Acá podemos ver en nuestra gráfica que tenemos un canal, el canal número 1, donde tiene una señal en 1 y luego en 0, el canal número 2, que también tiene una frecuencia de 100, entonces tiene estado 1, 0 y vuelve a ser 1, y en el canal 3, que es de frecuencia 200, o sea, vamos a ver ese cambio más de seguido, unos, ceros, unos y ceros. La señal multiplexada lo que me permite hacer es enviar por un solo canal las tres señales por tiempos y en orden del canal 1 al canal 3 en este ejemplo. Es decir, entonces cada uno de esos pulsos es canal 1, canal 2, canal 3, canal 1, canal 2, canal 3, ¿sí? Hasta este punto. Entonces, vamos a ver esta gráfica un poco más grande. Listo, entonces acá vamos a ver un poco mejor nuestra gráfica. Entonces tenemos canal 1, en este momento es 1, canal 2 es 1, canal 3 es 1, vuelve al canal 1 que tiene una señal 1, canal 2 que es 1, canal 3 que es 1, vuelve canal 1, en este caso estamos en estado 1, canal 2 estado 1, y el canal 3, en este caso acá, canal 3, ya está en estado 0, o sea que está enviando una señal en 0 y vuelve a hacer el mismo proceso. Canal 1, canal 2 todavía está en 1 y canal 3 está en 1, apenas va a hacer esa transición a la señal digital 1, binaria. Entonces, este es el funcionamiento del multiplexor, una multiplexación, y también la podemos ver, bueno, aquí está la señal que acabamos de ver. Vamos aquí al funcionamiento y nuestros pantallazos. Y en el punto número 3, que seguimos con moduladoras digitales, para este ítem entonces tenemos algunos parámetros y vamos a empezar con el A, que nos dice que empleando el software Simulink de MATLAB realice la simulación por bloques de la modulación de amplitud caso particular OOK con base en el esquema de la figura número 2, que es esta figura. Toma la frecuencia de la portadora como 10 por A2
Hz con amplitud A1. La señal moduladora debe ser tomada de un generador de Bernoulli con frecuencia de 5 veces menor que la señal portadora. Se debe visualizar al menos 4 cambios en la señal modulada. Entonces aquí podemos ver nuestro generador de señales binarias Bernoulli. Tenemos una señal portadora OK y tenemos al final entonces la señal modulada. Entonces ese es el principio. Un modulador OK, on, off keying, es un caso particular de una modulación ASK, es decir, de amplitud, donde si el bit es 1 se transmite la portadora y si es 0 no se transmite nada. Nuevamente el A1 va a ser 7, A2 va a ser 67. Los parámetros entonces nos quedarían de la siguiente manera: frecuencia de la portadora 670 Hz, amplitud de portadora 7, frecuencia de la moduladora, que en este caso con respecto a los parámetros que nos dan inicialmente ese ejercicio 3, sería 670 Hz sobre 5, nos daría una frecuencia de 134 Hz. Y la tipo emuladora sería entonces un generador de Bernoulli con al menos 4 bits de cambios. Esta es la salida que obtendremos, la ecuación de salida que tendremos, donde la señal binaria corresponde al B por T y la portadora senoidal es igual al coseno de 2pi por la frecuencia de la portadora por el tiempo. Entonces vamos a ver cómo funciona nuestro ejercicio. Tenemos entonces acá nuestro generador de Bernoulli, que en este caso tiene entonces esta frecuencia, como lo habíamos dicho anteriormente, 1.34 Hz. Nuestra señal portadora, entonces lo vamos a multiplicar con este bloque de producto y obtenemos entonces la siguiente señal de nuestro modulador. Vamos a quitar un momento por acá esta cámara y tenemos entonces esta gráfica donde la señal amarilla son la señal binaria que nos está generando el generador binario Bernoulli, unos y ceros. El multiplicador OK es la señal azul y la señal portadora, que es una onda senoidal de 670 Hz con una amplitud de 7. Entonces vamos a quitar acá un momento nuestra señal portadora y vamos a ver el funcionamiento de este modulador. Es decir, cuando el generador de Bernoulli nos está dando un 1, es decir, nos está transmitiendo la señal, pero cuando pasa a 0 no se transmite nada en la portadora. Cuando vuelve al estado 1, sigue en el punto donde iba la señal, donde en el tiempo, en el transcurso del tiempo, va la señal portadora, y cuando vuelve a 0, el generador de Bernoulli, nuestra señal del modulador vuelve a 0 otra vez, y así se comporta durante toda la señal. Asimismo lo podemos ver acá en nuestro modulador. En LiveScript tenemos entonces los parámetros de la portadora de 670 Hz con amplitud de 7, frecuencia de la señal binaria 134 y realizamos entonces nuestra señal moduladora, que en este caso va a ser un generador de Bernoulli donde va a tener bits aleatorios entre unos y ceros. Tenemos nuestra señal portadora con su respectiva fórmula y realizamos entonces la gráfica aquí de nuestro modulador, que como vemos exactamente, cuando Bernoulli nos está dando un 1, nuestra señal portadora es transmitida, pero cuando llegamos a 0, nuestra señal es 0 igual. Vuelve a 1, se transmite otra vez la señal portadora, vuelve a 0, tenemos 0 aquí también en nuestra señal modulada. Entonces damos solución aquí al ejercicio
de este modulador. Tenemos aquí nuestros pantallazos. En el B tenemos que realizar la simulación del modulador OK con los mismos parámetros anteriores en el script, ya lo vimos entonces anteriormente. Esa es la fórmula de salida con los mismos parámetros que lo hicimos en Simulink. En el punto C, diseñe y simule mediante bloques de Simulink y LiveScript un modulador de amplitud ASK cuya señal modulada puede variar entre cualquiera de las 4 amplitudes durante el tiempo de simulación dependiendo del estado del generador aleatorio. La señal mensaje debe ser aleatoria, tomar la frecuencia de la señal portadora como 50 por A2 kHz con amplitud A1 y explique los resultados obtenidos. Las amplitudes de la señal modulada pueden variar entre los siguientes rangos: A1, 2 por A1, 4 por A1, 8 por A1 y 16 por A1. Esos serían los parámetros generales, teniendo en cuenta entonces nuestras variables. Frecuencia portadora es de 3.35 kHz a una amplitud base de 7 y las amplitudes posibles serían entonces 7, 14, 28, 56 y 112 Hz. Frecuencia del símbolo de 500 Hz y unos números de símbolos 20 aleatorios. Nuestros pantallazos, vamos a ver cómo funciona en LiveScript. Entonces es un modulador ASK multinivel porque vamos a tener entonces varios mensajes, varias amplitudes. Tenemos nuestros parámetros de frecuencia portadora y amplitud base, las amplitudes posibles que dijimos entonces era 7, 14, 28, 56 y 112, y lo que hacemos entonces es generar aleatoriamente nuestro mensaje de 1 a 5 aleatorio para poder que tenga estas amplitudes posibles. Luego lo que hacemos es cogemos esos números aleatorios y les asignamos esas amplitudes. Generamos nuestra señal portadora, nuestra señal modulada ASK y graficamos finalmente. Entonces tenemos por acá que nuestro generador de mensajes tiene aleatoriamente, está enviando unos o 5 correspondientes entonces a esas diferentes amplitudes. Vemos aquí entonces un 7, 14, 28, la otra señal era 56 por acá y 112 al final. Lo que hace esta señal es generar entonces que estas amplitudes se transmitan por medio de la señal modulada, coge la señal portadora y genera las amplitudes dependiendo el mensaje que esté enviando. Vamos a verlo acá en Simulink. Y tenemos entonces acá nuestro generador de mensaje que en este caso está enviando esos diferentes salidas, los vectores 7, 14, 28, 56 y 112. Tenemos nuestra señal portadora que tenemos una amplitud de 1 y una frecuencia, como lo dijimos ahorita, de 3.35 kHz. Entonces, en nuestro modulador tenemos entonces la siguiente señal. Tenemos la señal portadora, el mensaje, las diferentes modulaciones y por último cómo se comporta esa señal del modulador ASK. Vamos a ampliarlo un poco para ver el funcionamiento y vemos entonces las diferentes señales que me está enviando el generador: 7, 14, 28, 56 y 112. Acá vemos las amplitudes y la señal portadora se va comportando por medio de esas amplitudes, va generando esas amplitudes con respecto al mensaje que se está transmitiendo.
Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos nuestros pantallazos. En el de simule, mediante bloques de Simulink y LiveScript, un modulador de frecuencia FSK con con variación de 5 frecuencias durante el tiempo de simulación, dependiendo del estado del generador aleatorio. Nuevamente, vamos entonces a generar ese modulador con las siguientes portadoras. La portadora 1 es A1, kilohertz, la portadora 2 es 2 por A1, la portadora 3, 3 por A1, 4, 4 por A1 y la portadora 5, 5 por A1. Esas son las frecuencias. Entonces tenemos nuestra frecuencia 1 es de 7 kHz, la 2 de 14 kHz, la 3 de 21 kHz, 28 kHz y 35 kHz. Vamos a ver el ejercicio en LiveScript, que como veíamos en el anterior ejercicio es un modulador de frecuencia, en este caso también multinivel. Tenemos nuestros parámetros generales, nuestras frecuencias disponibles 7000, 14000, 21000, 28000 y 35000. Generamos nuestros índices aleatorios de 1 a 5 y asignamos esos valores aleatorios a las frecuencias que tenemos en nuestras frecuencias disponibles. Generamos nuestra señal FSK y graficamos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que cuando la señal de generador o el mensaje está enviando las señales, en este caso aleatorias del 1 al 5, genera las diferentes frecuencias. Vemos entonces acá que la más bajita, que sería 7000, vemos acá esa diferencia de nuestra señal en 7000 Hz, 7 kHz, y en esta más alta, que sería entonces 35 kHz. Vamos a verlo un poco mejor en Simulink. Entonces, ¿cómo generamos ese modulador? Tenemos un bloque de generador aleatorio que va a generar números desde el 1 hasta el 5. Esos números los ingresamos en este bloque de MATLAB Function. Lo que hacemos es que cada uno de esos números le asignamos una frecuencia, desde 7000 hasta 35000, como lo veíamos en nuestro ejercicio anterior. Generamos entonces esa ganancia, ingresamos también a integrar, y por último lo que hacemos es generar ese modulador FSK con esa amplitud de 67. Vamos a ver cómo funciona nuestro modulador, y acá podemos ver que cuando se generan esas diferentes frecuencias aleatorias, entre 7000, 14000, 21000, 28000 y 35000, vamos a quitar un momento la señal de las frecuencias deseadas. Vamos a ampliar un poco nuestra señal modulada. Y vamos a ver el comportamiento entonces de esa señal modulada por frecuencias aleatorias. Entonces aquí podemos ver cómo la señal va cambiando
su frecuencia dependiendo de las señales del mensaje que les está ingresando. Entonces, por este lado vemos una frecuencia más bajita, luego una frecuencia más alta, una un poco por medio, y aquí vemos esos diferentes cambios de frecuencias con respecto a las señales de frecuencia que le está enviando el generador aleatorio. Y por último, nos solicitan realizar un modulador de fase PSK con variación de 3 fases. Tomar las fases de las señales portadoras del modulador PSK como fase de señal portadora 1, 90 grados, la portadora 2, 180 grados y la portadora 3, 270 grados. Con frecuencias de las señales portadoras 67 y amplitud 7. Entonces, esos son nuestros parámetros generales. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a verlo inicialmente acá en Simulink. Lo que hicimos fue generar un bloque generador del 1 al 3. Acá le añadimos un 1, ya que este generador lo que hace es enviar desde 0 hasta 2. Y tenemos 3 señales, una de fase 90 grados, otra de 180 grados y otra de 270 grados. Lo ingresamos en un multiport switch para que, dependiendo la señal de este generador, me envíe alguna de estas 3 fases a nuestro modulador. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Y lo que vemos acá entonces es, vamos a generarlo nuevamente por acá. Nuestra señal amarilla va a ser el selector de fase, la azul va a ser nuestra señal modulada, anaranjada va a ser la senoidal de 90 grados, la verde de 180 grados y la magenta de 270 grados. Listo, vamos a mirando esta señal acá donde va. Entonces vemos nuestras 3 señales, sus diferentes fases, y vamos a verlo un poco más acá cambiando los colores. Listo, acá se ve un poco mejor. Entonces vemos nuestras señales. 1, veo por acá 1, 2, 3. Entonces vamos a ver cómo se comporta nuestro modulador. Vamos a quitar las 3 senoidales, las 3 fases, y vamos a ver cómo se comporta la señal modulada con respecto al selector. Listo, entonces vemos que cuando el selector es 1, entonces está transmitiendo la señal de la senoidal de 90 grados. Cuando cambia, en este caso a 3, cambia a la señal de la modulación, a la señal senoidal de fase 270. Aquí cambia a 1, entonces empieza a hacer ese mismo proceso. Por acá vemos, estamos en 3, acá pasa a 2, entonces acá está generando la señal senoidal de la modulación, de la senoidal de 270, y cuando pasa a estado 2, entonces vemos que pasa a enviar la señal de la senoidal de 180 grados. Y así es como funciona nuestro modulador PSK aquí en Simulink.
Y vamos a ver por último el comportamiento de ese modulador acá en LiveScript. Entonces tenemos nuestros parámetros generales, frecuencia de la portadora, la amplitud, una frecuencia de muestreo y un tiempo, un vector de tiempo. ¿Sí? Entonces, lo mismo generamos esas tres fases, generamos aleatoriamente nuestros datos y realizamos entonces nuestra modulación, dependiendo de los datos que me esté enviando la señal mensaje. Si es 1, o sea 90 grados, si es 2, la portadora de 180 y si es 3, la portadora de 270 y generamos la visualización. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Tenemos que cuando nuestra señal de datos es 1, entonces va a enviar la señal que está en este caso de color verde. Vemos que ahí está exactamente enviando esa señal, pero cuando pasa a estado 2, entonces empieza a enviar la señal de 180 y vemos que acá se baja nuestra señal para acoplarse con la señal de 180 grados. ¿Sí? Empieza a enviar la señal de 180 grados y cuando nuestro dato mensaje pasa a estado 3, vemos entonces que se va a enlazar ya o va a empezar a enviar esa modulación la senoidal de fase 270 y vemos que empieza a enviar también la señal de esa manera. Funciona entonces nuestro modulador PSK y así damos respuesta a todos los ejercicios de la simulación práctica del componente de la tarea número 4.